Buenos días, clase. Hoy vamos a ver un video de mitosis y meiosis. Esto es división celular. Esto en recomendación por Eric y por una persona que tiene el handle de cuando visitas a New York. Recuerda que biología representa un 40% de las preguntas que te van a salir en el examen de ciencias. El tema de hoy, que es división celular, meiosis y mitosis, está dentro de ese 40%. Y como suele suceder, vamos a estudiar utilizando preguntas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué ocurre durante la mitosis? A, las células sexuales se dividen. B, una célula madre produce dos células hijas genéticamente idénticas. C, la información genética se reduce a la mitad. Y D, se forman cuatro células hijas. ¿Tú qué piensas? Bueno, si estabas inclinándote hacia una célula madre, produce dos células hijas genéticamente idénticas, estás en lo cierto. Esa es nuestra respuesta correcta. Bueno, y solamente para recordar, durante la mitosis se empieza con una célula única. Esa célula se empieza como a dividir por la mitad hasta que crea dos células hijas genéticamente idénticas. Estas dos células son iguales a esta, ¿ok? Son clones en realidad, porque son copias genéticas de esta célula madre. En general, a esta célula progenitora se le conoce como célula madre, a esta donde empieza todo, y a las que se producen, a estos clones se les dice generalmente células hijas, ¿ok? Bueno, aprovecho para recordarte que te puedes suscribir dándole clic a ese icono rojo que señala la fecha de suscríbete, y para agradecer a todos los que nos apoyan con dándonos likes, activando notificaciones, haciendo comentarios e incluso dándonos apoyo económico con el Super Thanks. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. La segunda pregunta dice, ¿en qué fase de la mitosis los cromosomas se alinean en el centro de la célula? Bueno, si estabas inclinándote hacia la opción B, metafase, estabas en lo correcto. Esa es nuestra respuesta correcta. Bueno, entonces, ¿qué pasa durante la metafase? Digamos que esta es una célula que está en proceso de división celular, ¿verdad? Y durante esta fase, los cromosomas, que los vamos a ver como si fueran como unas X, van a estar alineados en la mitad, aquí en la mitad de la célula. Se conoce como metafase. Yo me lo memoricé porque me imaginaba que esto era como una línea de meta en una carrera. En metafase, los cromosomas se alinean como si fuera una línea de meta en una carrera. Esa es lo que yo usaba cuando estaba en prepa para memorizarme estas cositas. Pero bueno, esta es la respuesta correcta, metafase. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de la mitosis? A, reparar tejidos dañados. B, crecimiento y desarrollo. C, reproducción asexual. Y D, todas las anteriores. Perfecto. Si estabas pensando que la mejor opción era todas las anteriores, estás en lo cierto. Esa es nuestra respuesta correcta. A ver, hay mucho de qué hablar, ¿cierto? En cuanto a mitosis. En nuestro cuerpo tenemos una cantidad de células que constantemente están muriendo, lo cual quiere decir que para poder funcionar como seres complejos multicelulares vivos, que somos nosotros como animales, necesitamos reemplazar esas células que se van muriendo, ¿cierto? Para citar un ejemplo, en nuestra sangre, en este momento por nuestras venas, todos nosotros, los seres humanos, viendo este video, asumiendo que todos son seres humanos, tenemos por nuestra sangre corriendo glóbulos rojos, ¿cierto? Esos glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a las células, ¿cierto? El oxígeno, el O2.
Recuerda que el oxígeno molecular solo se consigue el oxígeno libre como O2, la O sola no existe en la naturaleza. Entonces estos glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media de aproximadamente 120 días. Después de 120 días, el vaso, ¿cierto? Que es una glándula que tenemos en nuestro cuerpo, el vaso se encarga de ir capturando esos glóbulos rojos viejitos que ya están defectuosos, que ya son un poco rígidos, que no se deforman bien para pasar por espacios pequeños y son descartados. Descartados, pero se reabsorbe todo. Nosotros, nuestro cuerpo no desperdicia nada. Pero no, ya me perdí aquí de la explicación que quería dar. Entonces, los glóbulos rojos tienen como un tiempo de expiración, ¿verdad? Eso quiere decir que necesitamos algo en nuestro cuerpo produciendo constantemente glóbulos rojos. En nuestra médula ósea vamos a tener, eh, vamos a pintar esto como rojito, ¿cierto? La médula ósea. Vamos a tener células que se van a estar dividiendo constantemente, haciendo mitosis, ¿cierto? Para que una célula progenitora nos dé dos células hijas, ¿cierto? Estamos hablando de los glóbulos rojos en este momento. Eso es algo importantísimo. Entonces aquí estamos hablando de crecimiento y desarrollo, ¿cierto? Para reparar tejidos, la epidermis, ¿cierto? Tenemos unas células especializadas para reparar tejidos, lo que genera lo que nosotros vemos macroscópicamente como una cicatriz. Eso es un tejido conectivo. Entonces estas células también van sobre un proceso de mitosis para generar esa cicatriz. Y reproducción asexual es una reproducción de una célula que no es sexual. Yo sé que eso suena redundante, pero en nuestro cuerpo tenemos dos tipos de células sexuales y células asexuales. Las células sexuales, obviamente, son las que están en las gónadas, en los testículos en los hombres y en los ovarios en las mujeres para producir los ovocitos. Y las células sexuales masculinas van a producir espermatozoides, ¿cierto? Entonces, y esas células las tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? El resto de células, las de tu piel, las de tus ojos, las de tus glándulas, la de tu estómago, la de tu hígado, la de tu páncreas, el resto de células se reproduce de forma asexual vía mitosis. ¿Ok? O sea, la mayor cantidad de reproducción celular de nuestro cuerpo es ¿cuál? Mitosis, porque son las células que no son sexuales. Las células sexuales están en nuestras gónadas, testículos y ovarios para producir óvulos o espermatozoides. ¿Ok? Pregunta número 4. ¿Qué estructura se encarga de separar los cromosomas durante la mitosis? A. Centriolos. B. Uso mitótico. C. Membrana nuclear. D. Lisosomas. ¿Qué piensas? Bueno, si te estabas inclinando hacia el uso mitótico, estás en lo cierto. Esta es nuestra respuesta correcta. ¿Ok? A ver, hablemos un poquitico de cada una de estas opciones. Recuerda que hace poco te mostré una célula. ¿Qué le pasó a mi lápiz? Se apagó. Una célula en metafase. ¿Recuerdas qué pasa en la metafase? En la metafase los cromosomas se van como alineando más o menos en en el centro de la célula, ¿cierto? Aquí en los polos, lo voy a llamar polos porque están pues en polos opuestos, están los centriolos y el uso mitótico lo voy a poner aquí de color negro, son como unas cuerditas que están en los centrómeros. El centrómero es aquí en el centro de donde se unen estos cromosomas, ¿cierto? Y este uso mitótico, esto queda aquí de color negro, el uso mitótico son como unas cuerdas, son unas fibras. De hecho, no me sorprendería que también lo encontraras con el nombre de fibras de spindle. Fibras de spindle. Algunas veces te aparece el nombre así en inglés, ¿cierto? Pero en muchos textos los puedes encontrar como uso mitótico. En todo caso, estamos hablando de que este uso mitótico o fibras de spindle
se van a retraer y van a jalar. Y eso está pasando a ambos lados, ¿ok? Voy a también aquí a poner las otras fibras del uso mitótico. Entonces lo que va a pasar es que aquí están los cowboys en los polos. Estos cowboys están jalando hacia ellos, como tratando de vente para acá, para que haya material genético a ambos lados, ¿verdad? Porque esto es antes de que la célula se parta en la mitad. Entonces, ¿cómo se va a ir viendo más o menos luego que pasa el tiempo? Entonces, voy a hacer aquí un poquito más pequeña la célula, perdón que no planifiqué bien cuánto usar de espacio. Entonces, de esta manera, aquí se va viendo cómo estos pedacitos de esos cromosomas que estaban agarrados por el centrómero van migrando hacia los polos. ¿Sí ves? Al principio estaban todos aquí en la mitad, pero este uso mitótico los está jalando hacia los polos y así va a quedar material genético en cada mitad y así más adelante la célula se puede ir como partiendo por la mitad y va a quedar con cromosomas a ambos lados, ¿sí? Va a quedar con ADN a ambos lados. Entonces, de eso se trata el uso mitótico. Son estas fibras, unos microtúbulos, también lo pueden llamar así, microtúbulos, que jalan el material genético que en la metafase se ubica en la mitad para ir generando esa opción de tener material genético a ambos lados de la célula antes de que la célula se parta a la mitad durante la división celular. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos simplemente a, a repasar de forma general qué es la mitosis y la meiosis. No hemos hablado de meiosis todavía, hemos solamente hablado de mitosis hasta este momento. ¿Ok? Entonces, ¿recuerdas que te dije que los glóbulos rojos los voy a simplificar aquí como GR? Los glóbulos rojos hacen mitosis, ¿cierto? Hay células progenitoras o pluripotenciales que forman los glóbulos rojos. Recuerda que los glóbulos rojos tienen un tiempo de expiración de 120 días o alrededor de 4 meses. Las células intestinales, las células de nuestras tripas, intestinos, tienen un tiempo de vida media de aproximadamente 2 a 4 días. Estas son células superficiales de la pared intestinal. Mira, apenas solamente de 2 a 4 días. O sea que hay mucha mitosis en la pared celular de nuestro intestino. En los pulmones, por ejemplo, en los pulmones, los alvéolos, esos tienen un tiempo de vida media de apenas una semana, alrededor de una semana, 8 días. Pero también tenemos células, el espermatozoide. El espermatozoide tiene un tiempo de vida media de aproximadamente unos 2 meses. ¿Ok? Después de los 2 meses, si ese espermatozoide no ha abandonado por los tubos deferentes el área de los testículos, entonces lo que va a pasar es que se va a reabsorber y va a ser reemplazado por espermatozoides nuevos. ¿Sí? A medida que van envejeciendo las células, van siendo reemplazadas, así como pasaba con los glóbulos rojos que te acabé de comentar. ¿Ok? Pero también tenemos células como las de los huesos, los osteocitos, las células de nuestros huesos. Esas células pueden durar hasta unos 10 años. Sí, esas sí duran más. Esas sí tienen una fecha de expiración mucho más larga. La de los músculos, nuestras fibras musculares. Esas células tienen un tiempo de expiración de 15 años. Entonces aquí tenemos estos miocitos o células musculares de los musculares con 15 años de tiempo de vida media, muy, muy prolongado. O sea, en términos generales, cuando nosotros nacimos, las células que teníamos en ese entonces ya no existen. Si tú estás escuchando este video, ya tienes algunos añitos, ¿verdad? Ya esas células intestinales se regeneraron y se cambiaron hace muchos años. Lo mismo tus glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las células de tus pulmones. Nosotros estamos en constante regeneración, aunque uno no lo nota, porque esto pasa a nivel celular. Entonces es algo bien, bien, bien bonito. Entonces es muy importante la mitosis, ¿cierto? Para todas esas células de nuestro cuerpo. Bueno, la meiosis ya habíamos anticipado anteriormente. Déjame cambiar el color del lápiz. La meiosis pasa en las células sexuales
Entonces tenemos una célula pluripotencial que se va a dividir en dos y luego esta se va a dividir nuevamente en dos. Entonces, al final de la mitosis, ¿cuántas células hijas teníamos? Teníamos dos células hijas para mitosis, ¿cierto? En la mitosis. ¿Y cuántas células vemos entonces en la meiosis? ¿Cuántas células hijas? Puedes ver cuatro, ¿cierto? En la meiosis tenemos cuatro células hijas. En la meiosis. Entonces, si estamos hablando de las células sexuales masculinas, cada una de estas representa un espermatozoide, ¿verdad? Y si estamos hablando de las femeninas, representaría un óvulo, ¿ok? Entonces, la célula progenitora en meiosis da lugar a cuatro células hijas, ¿ok? Bueno, aquí podemos ver un diagrama mucho más bonito, ¿cierto? De mitosis y meiosis. Eh, Ustedes saben que yo soy muy malo para dibujar. Entonces, aquí está la célula progenitora, ¿verdad? La célula progenitora entra en un proceso de replicación de ADN. Esta célula progenitora, yo la marco acá. Voy a marcarla como progenitora. Voy a escribir progenitora. Lo que es lo mismo que decir célula madre, ¿ok? Pueden usar esas dos palabras y les puede salir ambas palabras en el examen. Entonces, de esa célula madre, qué va a pasar, cierto? Primero va a pasar por un proceso de preparación para división celular que se llama replicación del ADN. ¿Cuántos cromosomas vemos en esta célula madre? Veo un cromosoma rojo y veo un cromosoma blanco. Cuando hace replicación de ADN, ese cromosoma rojo, ya vemos dos cromátidas, y de este cromosoma blanco también vemos estas dos cromátidas, perdón, cuatro cromátidas porque se replicaron, ¿ok? Entonces se duplicó la cantidad de ADN, ¿verdad? Con mirar esta célula a lo que pasó aquí, vemos que el material genético ya se duplicó. Bueno, entonces durante el proceso de mitosis, esto está mostrándonos mitosis, por aquí esto podría ser tal vez la metafase porque los cromosomas están hacia el centro de la célula, formando una línea de meta, recuerda, metafase. Y también vemos esas cifras, esas fibras del uso mitótico o fibras de spindle o microtúbulos, como lo quieran llamar, lo pueden llamar de todas esas formas. Empiezan con esos cowboys que hay en cada polo. Esos cowboys se llaman centriolos. Yo sé que suena un poco como centriolo, ¿qué es eso? Están aquí a cada lado, esos son nuestros cowboys. Estos cowboys, estos centriolos, sirven para jalar ese material genético. Mira lo que va pasando aquí en este estado. Ya aquí el uso mitótico o las fibras de spindle han jalado pedazos de esos cromosomas, ¿verdad? Y ya la célula aquí se empezó a dividir. Si ves como esta cintura que se va formando acá en esta célula, eso te indica que ya está a punto de dividirse la célula. Y cuando logra dividirse, tenemos cuántas células hijas en la mitosis. Mira, esto es mitosis. Tenemos cuántas células hijas. Dos, ¿verdad? Y estas células hijas son idénticas, son clones de la madre. Mira cómo son los cromosomas en esta célula madre comparado con esta célula hija. Son idénticos. Un cromosoma rojo, un cromosoma rojo. Un cromosoma blanco, un cromosoma blanco. Y esta lo mismo, ¿sí? Ambas son idénticas, son clones. Bueno, en la meiosis, yo sé que si hay alguno de ustedes que tenga como una especie de un background fuerte en biología, se va a jalar los pelos, pero como lo voy a explicar, es como una manera más fácil de entender, aunque algunas cositas leves y sutiles no sean como las más accurate posibles, ¿ok? Pero al final lo que importa es que tengas el concepto claro. En meiosis, si ves, este proceso de división celular, de que la célula se parte en dos, ¿sucede cuántas veces? Sucede acá en meiosis 1 y sucede acá en meiosis 2, ¿ok? Devolvámonos a la mitosis. En la mitosis, ¿cuántas veces se parte la célula en dos? Una sola vez. Por eso es que la madre produce solamente dos hijas. En meiosis, la célula madre se parte en dos en una vez
Y aquí una vez más. Por eso es que empezamos con una célula madre y terminamos con 4 células hijas. Bueno, el proceso de meiosis, y aquí viene lo que yo les digo, que me perdonen, que no es cierto, pero es para que lo entiendan mejor, es como si fueran 2 mitosis seguidas, ¿ok? Yo sé, si hay biólogos escuchando me van a decir, ¡ay, qué tipo tan mentiroso! Pero en realidad, de forma práctica, es lo que nosotros vemos, ¿cierto? Con algunas diferencias. Vemos que la célula se divide originalmente en dos y luego se divide cada una de esas dos hijas, se divide nuevamente en dos para darnos lugar a 4 células hijas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cosas especiales y muy características de la meiosis, ¿verdad? Porque es muy diferente a la mitosis. No solo porque empezamos con una y terminamos con 4, a diferencia de la mitosis, que empezamos con una y terminamos con 2, sino que miren lo que pasa con el material genético. Miren esta célula madre, ¿ok? A ver, para que no se me pierdan, que a veces están viéndome en un teléfono y no ven bien lo que estoy señalando. Miren esta célula madre y compárenla con esta célula hija, ¿ok? Piensa, dime, ¿qué observas? ¿Son iguales? ¿Son clones? ¿Son idénticas? ¿Sí o no? Obviamente que no, ¿cierto? Empezando porque ¿cuántos cromosomas vemos en la célula madre? Vemos 4. Vemos 2 blancos y 2 rojos. ¿Y cuántos cromosomas vemos en esta célula hija? Yo veo 2. Veo uno como rojo y otro como blanco. Ven que ya empecé a usar como rojo, como blanco, porque es que ya el material genético ya empezó a, ¿cómo les explicara yo? Como a mezclarse entre sí, ¿verdad? Entonces, esta célula hija ya no es un clon de esta. Miren este cromosoma rojo como es de diferente a este cromosoma rojo. Voy a cambiar el término. En lugar de cromosoma rojo voy a usar cromosoma largo. Miren este cromosoma largo, qué diferente es a este otro cromosoma largo, y qué diferente es a este otro cromosoma largo, y qué diferente es a este cromosoma largo. O sea, cada cromosoma largo de estas células hijas es diferente al otro. Ahora miremos los cromosomas cortos. Mira, este corto, que aquí es de color blanco, es diferente a este corto. ¿Sí ves? Que aquí tiene un poquito de rojo, aquí tiene mucho blanco. Mira este cromosoma corto acá, aquí tiene un poquito de blanco y mucho rojo. Y mira este cromosoma acá, tiene mucho rojo. A mí me encantó esta visual, me encantó porque en realidad muestra de una manera muy, muy ilustrativa cómo el material genético se mezcla antes de la fecundación. ¿Sí? Acuérdense que aquí estamos produciendo espermatozoides y óvulos, ¿ok? Espermatozoides y óvulos porque esto es meiosis. Meiosis que pasa en las células sexuales, en las gónadas, ¿ok? Para producir óvulos y espermatozoides. Bueno, entonces me quiero centrar en este punto porque nosotros, sin tener como una certeza clara del por qué, sabemos que cada espermatozoide, por ejemplo, perdón, cada espermatozoide tiene un material genético ligeramente diferente al del otro espermatozoide vecino, ¿sí? Si el espermatozoide que fecundó el óvulo no fuera el que lo logró, sino el que iba de número 4 en la carrera, hubiera sido un niño o una niña totalmente diferente, ¿cierto? Porque iba con material genético diferente. O sea que la variabilidad, la gran variabilidad que tenemos nosotros como especie, pues cuando digo nosotros hablo de todos los animales y seres vivos que se reproducen de forma sexual, es básicamente por lo que sucede en la meiosis. Es muy difícil que tú vayas a un salón de clases y a menos que hayan dos gemelos idénticos, no vas a ver dos personas iguales, ¿sí? Ah, pero yo vi una película en la que uno tiene un gemelo y que vive en otro país. Hay eso por el mismo azar, es probable que haya una persona por ahí muy parecida a ti. Y a uno y nos pasa, ¿cierto? Uy, mira, te me pareces mucho a cierto actor de cine o a cierta actriz muy famosa. Pero en realidad, alguien idéntico a ti, eso no lo vas a ver, a menos que estemos hablando de gemelos idénticos, que eso es tema de otro video.
pero por lo general los seres humanos somos muy diferentes, incluso cuando venimos del mismo padre y la misma madre. Por esto, ¿sí ven? Porque es que cada espermatozoide y cada óvulo es diferente. Entonces, el espermatozoide y óvulo que se utilizó en la fecundación de tu hermano menor es diferente al óvulo y al espermatozoide que se usó cuando te fecundaron a ti. Tenían un material ligeramente diferente, obvio, viene del papá y la mamá, pero con ciertas variaciones pequeñas. Eh, la contextura de tu nariz, la forma de tu oreja, la contextura ósea de tu cara, es ligeramente diferente, ¿verdad? Nos parecemos a nuestros hermanos, obvio, muchas veces nos parecemos mucho y otras veces no tanto, pero me parece muy interesante que a pesar de venir del mismo papá y de la misma mamá, no seamos idénticos a nuestros hermanos, ¿cierto? Y es por esto, por lo que sucede en la meiosis. O sea, este fenómeno tan bonito, ¿cierto? Eso que es casi mágico, en el cual una célula progenitora da lugar a 4 células hijas, que son genéticamente, vienen de la misma madre, pero que tienen una distribución de genes un poco diferente la una de la otra, ¿ok? Bueno, entonces, de lo que te quiero llamar la atención acerca de la meiosis, reproducción sexual, es, primero, que empiezas con una célula madre y terminas con 4. Segundo, que los genes no son idénticos, estos no son clones. Estas células hijas son diferentes las unas a las otras, ¿ok? Bueno, y tercero, muy importante también, y esto es fundamental para el examen, ¿cuántos cromosomas ves en la célula madre? ¿Cuántos cromosomas ves en esta célula madre? Contemos. Eh, contemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahora pasémonos para las células hijas. Esa es la madre. Ahora miremos, por ejemplo, esta célula hija, esta que no la hemos rayado. ¿Cuántos cromosomas? ¿Cuántos tenía la mamá? Tenía 4. Y esta hija tiene 1 y 2. ¡Oh! Eso es una diferencia, pero mejor dicho, tremenda, ¿sí? Gigantesca. La célula hija en meiosis tiene la mitad del número de cromosomas. Y voy a aprovechar eso para hablarte de cierto vocabulario que tienes que conocer. Entonces, la célula madre siempre se va a decir que tiene un número de cromosomas diploide. Y la forma de abreviar diploide es 2N. Diplo de 2 y N es un número, ¿cierto? Bueno, esa es la célula madre. Las células hijas, acuérdate que estoy hablando de meiosis, solo meiosis. Lo que te estoy diciendo solo aplica para meiosis. Y la célula hija se dice siempre que tiene un número de cromosomas haploide y se representa como N. Ahora sí ves hacia dónde voy. Entonces, la madre, en nuestro ejemplo, voy a cambiar el color aquí levemente. En nuestro ejemplo, la madre tenía ¿cuántos cromosomas? Esa madre tenía 4 cromosomas. ¿Y cuántos cromosomas tiene la hija? Pues ahí está en la foto a la izquierda, mírala. ¿Cuántos cromosomas ves? 2 cromosomas. ¿Ok? Entonces, un número diploide o 2N, para el ejemplo que estamos tratando es 4. Y un número haploide o N, para el ejemplo que estamos tratando es 2. Entonces, diploide es el set completo y el haploide es la mitad de ese set completo. Mira que este ya no tiene el 2, ya no tiene este 2. Entonces es la mitad de esto, ¿cierto? Estos son 2N y esta es una sola N. Esta es la mitad, ¿ok? Bueno, no voy a parar ahí. Voy a aprovechar esto que estamos discutiendo para traer el ejemplo de los seres humanos. Entonces, los seres humanos, eh, tus células en los seres humanos, voy a hacer aquí, ¿verdad? Es que yo soy un artista tremendo. Entonces, un ser humano como este, ¿cuántos cromosomas tiene en sus células? Tiene 23 pares en cada célula, ¿cierto? ¿Cuántos son 23 pares? Son 46 cromosomas. Entonces, el número de cromosomas
de este ser humano, el número diploide es 23 pares o 23 por 2, lo cual es 46, ¿verdad? Bueno, pero en las células sexuales, recuerda, estamos hablando del espermatozoide o del óvulo. Voy a dibujar así el óvulo. Perdón que yo sé que yo no soy buen dibujante. Entonces, en estas células sexuales, si el número diploide es 46, ¿cuál es el número haploide? ¿Cuánto es la mitad de eso? Sería 23, ¿cierto? Voy a escribir aquí haploide. Recuerda, esto aplica solo para espermatozoides y óvulos. Y el número haploide en este caso son 23 cromosomas, ¿cierto? Y el haploide se conoce solamente como N, porque el diploide se conoce como 2N. Bueno, ¿a dónde voy yo con esto? Jaja. Entonces, si nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células, pero venimos de células con 23, ¿cómo carajos terminamos nosotros con 46? Mira, muy sencillo, porque durante la fecundación, este espermatozoide, que tiene ¿cuántos cromosomas el espermatozoide? Pues 23, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Entra, pongamos este óvulo, ¿de qué color? Pongámoslo azul. Entra a este óvulo. El óvulo siempre es más grande que el espermatozoide. ¿Cuántos, ¿Cuántos cromosomas tiene el óvulo? Pues también tiene 23, ¿verdad? ¿Qué pasa durante la fecundación? Durante la fecundación, el espermatozoide entra al óvulo. Es un proceso muy bonito en el cual entra la cabeza, pierde la cola, esta cola se pierde y esta cabeza entra. Esta cabeza es una envoltura con 23 cromosomas que se suman a estos cromosomas que tenía el óvulo. ¿Y cuántos cromosomas tenemos ahora en esta célula nueva luego de la fecundación? No, aquí les estoy dando es mucha información. En la fecundación se suman esos 23 con esos otros 23, los 23 del espermatozoide con los 23 cromosomas del óvulo, para formar obviamente una célula nueva que se llama una célula nueva con 46 cromosomas. Por eso es que todo nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas en todas sus células. ¿Menos en cuáles? Menos los espermatozoides y los óvulos. ¿Sí? Tú eres o un hombre o una mujer, biológicamente hablando, y en tu cuerpo vas a tener, si tienes espermatozoides, tus espermatozoides tienen 23 cromosomas. Y si tienes óvulos, tus óvulos tienen 23 cromosomas. Durante la fecundación, que es cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, entra ese material genético del espermatozoide que tiene 23 cromosomas a sumarse, a unirse con esos otros 23 del óvulo para tener los 46 que tenemos en todo nuestro cuerpo. Oh my goodness, aquí les di pero demasiada información. Espero que no se hayan dormido, pues, ¿ok? Bueno, entonces, más o menos esto que, pues, muy humildemente, a mí me parece algo muy bonito, ¿cierto? Esta parte de división celular es hermosa, nos mantiene vivos, nos mantiene regenerados, cuida de que siempre estemos bien, porque nuestras células van muriendo y vamos a necesitar reemplazarlas. La sola piel. Yo creo que vi en un artículo que la piel pierde aproximadamente 200 millones de células al día, que vamos como dicen acá, shredding, ¿cierto? Que se nos caen, células muertas. La piel que tú tocas son células muertas. La dermis es donde se forma, que están por debajito, y ahí van creciendo las células nuevas, que van subiendo hasta llegar pues a la parte más externa, pero nuestro cuerpo es una sinfonía hermosísima de vida. Y la meiosis y la mitosis son procesos de reproducción celular que se encargan de mantener todo eso funcionando muy, muy bien. ¿Ok? Bueno, si es demasiado, mi consejo es devuélvete unos 5, 10 minuticos en el video para que lo escuches nuevamente. Yo sé que tanta información puede asustarnos o intimidarnos un poco, pero en realidad la trato de poner de la forma más sencilla posible. ¿Ok? Continuemos. Bueno, entonces aquí vamos a resumir lo que pasa
fase de la reproducción celular. Esta es mitosis. La interfase, que es lo que vemos acá, es donde se replica el ADN, ¿ok? La célula como que se está alistando, se está preparando para esa división y manda a sacar fotocopia de todos sus genes, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a dividir en dos. Mitosis es donde se divide en dos. Entonces, si tú quieres tener dos células hijas funcionando, vas a necesitar dos células hijas con un set completo de cromosomas. Es como la librería, ¿cierto? Si la librería es donde están las instrucciones de cómo funciona tu casa, entonces si vas a partir esa casa en dos, vas a necesitar dos casas funcionando. Entonces le vas a mandar a sacar fotocopia a todos los libros de tu librería para que cada célula hija tenga las instrucciones necesarias para sobrevivir. Bueno, entonces la primera fase es esta que se llama profase. En esta profase el ADN se condensa para formar los cromosomas. Antes de la reproducción celular, los cromosomas no se ven como esas X que le muestran a uno en todos los diagramas. Son simplemente como fibras, ahí como un enredajo de espaguetis donde nadie sabe qué hay. Es solamente cuando en la profase. En la profase se ven los cromosomas propiamente dichos, ¿sí? El ADN se condensa para formar cromosomas. La metafase, no sé si recuerdas que te dije que en la metafase los cromosomas se alinean en la mitad, como si estuvieran formando una línea de meta. En la metafase los cromosomas se alinean en la mitad. Recuerda que te mencioné estos cowboys que hay en cada polo, que tienen estos lazos. Estos lazos son el uso mitótico o fibras de spindle o microtúbulos. Se los pueden presentar con cualquiera de esos nombres. Y ellos se encargan de ir jalando, ¿cierto? Esos cromosomas hacia su polo, estos cowboys, ¿ok? Bueno, aquí ya vemos en la anafase que pasa, que las cromatides son separadas. Esto es una cromátide, o sea, los cromosomas se separaron, ¿ok? Estaban unidos por un ombligo, este puntico, ¿cierto? Y cuando esos cowboys empiezan a jalar, pues los revientan, los separan. Entonces, ya vemos que aquí se medio insinúa una pequeña cintura en esta célula, ¿cierto? Avisándonos que muy probablemente se va a empezar a partir. Entonces, ya cada copia de la librería está lista en cada lado de la célula y ya en cualquier momento, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a dividir. Bueno, aquí es mucho más evidente, en la telofase las cromátides llegan a los polos. Entonces, las cromátides son estos ombliguitos por donde estaban unidos los cromosomas anteriormente, como por allá en la metafase, ¿cierto? Entonces, ya estas cromátides, que es de donde jalan los cowboys, de ahí fue que las enlazaron, ya van llegando a cada polo, lo cual quiere decir que la célula ya está lista para partirse en dos. Eso sucede en la citocinesis o citoquinesis. Yo escribo la célula se parte, yo sé que partir no es un término académico adecuado, pero, pero bueno, la célula se divide, ¿cierto? Y yo digo que se parte porque es lo que uno ve, se divide en dos. Y eso es la mitosis, ¿cierto? En todas sus fases. Bueno, este diagrama tan bonito nos muestra lo que va pasando. En la interfase, que es la primera parte del ADN, se replica, se duplica, es cuando sacan las fotocopias y se van formando los cromosomas, ¿verdad? Mira que aquí tenía uno y aquí ese rojo ya tiene como dos versiones en lugar de una, lo mismo con el blanco. En la metafase, los cromosomas se alinean en la mitad, ¿cierto? Y en la anafase ya se empiezan como a separar, a migrar hacia los polos. Y en la telofase ya cada célula tiene como su contingente de cromosomas que necesita y en la citoquinesis ya la célula se parte. ¿Ok? Bueno, estas últimas preguntas son solo de meiosis, ¿cierto? Aunque no hemos tocado el tema muy profundamente, lo mencioné en todas las oportunidades que tuve en los minutos anteriores, o sea que ya creo que tienes suficientes herramientas para contestar estas preguntas, ¿ok? La primera dice, que es la número 5 en el video, ¿cuál es la principal diferencia entre mitosis y meiosis? A. La meiosis solo ocurre en células somáticas. B. La mitosis reduce el número de cromosomas a la mitad. C. La meiosis produce células genéticamente diferentes. Y D. La meiosis produce células idénticas. ¿Qué piensas?
Bueno, si te estabas inclinando hacia que la meiosis produce células genéticamente diferentes, estás en lo cierto. Esta es nuestra respuesta correcta. Antes de continuar hacia la próxima pregunta, me quiero detener en este término que yo creo que es nuevo en este video, células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Estas son las células del cuerpo que no son sexuales, ¿ok? Recuerda que nosotros tenemos células sexuales y asexuales. Las células somáticas son las asexuales, porque las células sexuales, ¿cuáles son? El espermatozoide y los óvulos, que se encuentran en las gónadas. Estamos hablando de los testículos y los ovarios. ¿Ok? Entonces, cuando te dicen células somáticas, te están hablando de todas las células, la mayoría de las células, excepto las que están en las gónadas, ¿cierto? Las células de tus ojos, de tu piel, son células somáticas, del hígado, somáticas, del vaso, somáticas, del páncreas, somáticas, del intestino, somáticas. Las únicas que no son somáticas o sexuales son las células que se encuentran en los ovarios y en los testículos, que producen los espermatozoides y los óvulos. ¿Ok? Me quise detener para que supieras qué significa célula somática. ¿Cuántas células hijas se producen al final de la meiosis? Este está buenísimo. ¿Qué piensas? Bueno, si estabas inclinándote hacia número 4, estás en lo cierto. Recuerda que la meiosis empiezas con una célula hija y empiezas con una célula madre, me disculpan, o progenitora, y terminas con ¿cuántas células hijas? Con 4 células hijas. En la mitosis empiezas con una y terminas con 2, pero esto es mitosis. Y esta es meiosis, que es la que nos están preguntando en este momento. Entonces terminamos con 4 células hijas. Pregunta número 8. ¿Por qué es importante la meiosis en la reproducción sexual? Opción A. Porque asegura que cada célula hija sea idéntica. B. Porque duplica el número de cromosomas. C. Porque crea variabilidad genética en las células sexuales. Y D. Porque no utiliza cromosomas. ¿Qué piensas? Bueno, pues analicemos cada opción, ¿cierto? Porque aquí seguimos aprendiendo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Quitemos ese cronómetro. Por la primera opción, ¿qué dice? La primera opción dice, porque asegura que cada célula hija sea idéntica. Recuerda que en meiosis no se crean clones. Esa es la otra, la mitosis. Entonces podemos descartar esa. B, porque duplica el número de cromosomas. Al contrario, los cromosomas al final son la mitad, son haploides. Si empezaste con 46, terminas con 23 en cada célula hija. Si empezaste con 4 en la célula madre, cada célula hija va a tener la mitad, 2. Bueno, ¿y por qué no utiliza cromosomas? Más falso para dónde. Entonces, la mejor opción obviamente es la de la variabilidad genética. Eso lo vimos en el entrecruzamiento y cuando explicamos que el material genético de cada espermatozoide, por ejemplo, y de cada óvulo es diferente, ¿cierto? Porque no hay clones, hay una variabilidad grande y que por eso los hermanos, eh, aunque se parecen, no son idénticos. En la mayoría de los casos, con la excepción de gemelos idénticos, ¿ok? Que eso es un proceso totalmente diferente. Bueno, entonces, este es para recordar el proceso de la meiosis. Si la célula madre tiene 4 cromosomas, como vemos acá, las células hijas van a tener la mitad, 2. Si las células madres tienen este tipo de material genético, cuando miramos cada célula hija es diferente a la otra célula hija. No produce clones, hay variabilidad genética, muy importante. Y el número, empezamos con 1 y terminamos con 4. Grábate esas cosas que son así grandes y enormes, ¿sí? Lo que te acabé de decir, empiezas con 1, terminas con 4
Las células hija en la meiosis son diferentes genéticamente porque hay variabilidad. Y lo otro es que si empiezas con 4 cromosomas, vas a terminar con 2 en cada célula hija, porque es meiosis. Bueno, yo sé que este video quedó demasiado largo, me perdonan. Trato de evitar que queden tan largos para que no se aburran mucho, pero espero que el material les haya servido y que tengan como esa facilidad de adquirir ese vocabulario que necesitan, ¿ok? Si quieres y si sientes que lo necesitas, vuelve a ver este video, porque la parte de mitosis y meiosis se pregunta con frecuencia. Entonces, prepárate muy bien. Muchísima suerte. Nos vemos en el próximo video.